conmigo está Ivonne Hernández en un reencuentro con los niños y quiero darle hoy la bienvenida a un invitado especial que he venido siguiendo en las redes sociales. Su nombre es Álvaro Palmares. ¿Lo dice bien, Álvaro Palmares, o cómo pronuncia su apellido? Payamares, Álvaro Payamares. Álvaro Payamares. Pues Álvaro Payamares está con nosotros hoy desde Chile y él es una persona con un currículum sumamente extenso, es un psicólogo, entre otras cosas es creador del modelo de intervención temprana CIT, que en breve le voy a preguntar a qué se refiere, y es director de comunicación y redes de Fundación América por la Infancia, que les sugiero se metan a observar la gran labor que América por la Infancia está haciendo en muchos países de América Latina, en el Cono Sur, en México y en otros lugares. Yo he estado siguiendo la actividad de Álvaro y de su equipo y realmente creo que están dando un giro a la educación de los niños y al entendimiento de cómo funcionan ellos. El día de hoy decidí invitar a Álvaro, especialmente porque hace poco impartieron un taller que se llama El manejo respetuoso del estrés en la infancia. Y yo dije, bueno, ese tema a mí me llama mucho la atención, de qué es eso del estrés en la infancia y cómo es eso del manejo respetuoso. Yo siempre estoy buscando temas que aporten entendimiento a nuestros radioescuchas sobre cómo relacionarse mejor con los niños, cómo entenderlos. Así que doy la bienvenida a Álvaro. Álvaro, es un placer, es un honor tenerte en nuestro programa. Bienvenido. Yo, muchas gracias. Muy lindas las palabras que inician el programa. Estoy muy contento de estar acá. Pues yo también estoy muy contenta y voy a sacar provecho porque Álvaro es una persona sumamente ocupada. Así que vamos a entrar de lleno, a comenzar a exprimir toda la información que podamos el día de hoy. ¿Qué te parece, Álvaro? Me parece espectacular. Perfecto. Oye, Álvaro, lo primero que te quiero preguntar, yo sé que tú eres creador del modelo de intervención temprana CIT. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese CIT? ¿Qué significa? Mira, hice una sigla con el inicio del Centro de Intervención Temprana. Queríamos un nombre que fuera súper claro en qué es lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros intervenimos en primera infancia. La intervención temprana se refiere a todas las intervenciones que son hechas entre los 0 y los 5 años. Eso es como en términos globales, a eso se le llama intervención temprana. Entonces nosotros somos un centro especializado en primera infancia. Y cuando uno se especializa en primera infancia, generalmente lo que ocurre es que nos especializamos en los papás, en la forma que tienen de comunicarse los papás con los niños, en la construcción de los vínculos. Y lo que nosotros hacemos, que es un poco lo innovador, es sacando un poco los frutos de la investigación en Europa y en Estados Unidos, aplicamos el video feedback. Nosotros vamos a grabar las interacciones en las casas y hemos estado entrenándonos en la decodificación de interacciones. Entonces nosotros leemos el lenguaje no verbal, todo eso, las miradas, los ritmos, las formas de expresarse, y vemos cómo eso construye vínculos que son de mejor o de peor calidad. Entonces nosotros ya con ese material filmado podemos mostrárselo a los papás y les vamos mostrando cómo ellos están construyendo sus vínculos. Entonces les dejamos el espacio a los papás que puedan reflexionar en torno al quehacer cotidiano con los niños. Esto es muy interesante, Álvaro. Fíjate que yo llevo muchos años trabajando con familias que tienen chicos con autismo y hay ciertos modelos de intervención con los niños con autismo que son muy parecidos a lo que tú me estás hablando. Lo único que se habla desde una modalidad de amplios problemas de comportamiento y de lenguaje. Así que por eso me llamaba la atención escuchar de qué se trataba, pero eso me confirma una vez más que los modelos de intervención que se utilizan con chicos con diferentes diagnósticos no son tan diferentes a los que se pueden utilizar con los chicos que no tienen ningún tipo de diagnóstico. Sí, digamos que hoy día estamos utilizando herramientas en una amplia gama de síntomas. Entonces parece que el biofeedback es de las pocas instrumentos, de las pocas herramientas que nos permite a nosotros trabajar con la gama completa de dificultades que pueden haber en la crianza.
Y a pesar que no se dirija netamente a los trastornos del desarrollo, sí les da herramientas a los papás para poder identificar las señales que los niños nos dicen. Es como un manual para poder aprender a leer a tu propio hijo. Álvaro, déjame te pregunto algo. Hay algo que quiero aclarar a nuestros radioescuchas y a mí misma, simplemente para salir de la confusión. Cuando tú hablas de infancia, ¿te estás refiriendo a un periodo de edad determinado? Mira, la infancia se conceptualiza entre los 0 y los 12 años, más o menos, ¿sí? Y ahí hay infancia temprana, o infancia primaria, o infancia secundaria, ¿sí? Entonces, un primer periodo está entre los 0 a los 5, entre los 0 a los 6. Eso depende un poco de la línea editorial o del grupo. Y la segunda infancia es como de los 6 a los 12. Perfecto. Entonces, este taller que ustedes impartieron hace poco, que fue el que me llamó muchísimo la atención, que es el manejo respetuoso del estrés en la infancia. Cuéntanos un poquito de este seminario, de este taller. ¿Qué información nos puedes dar para que los padres puedan utilizar eso, para que sepan qué es eso del estrés? Yo pensé que el estrés era nada más en los adultos y en los adolescentes. ¿Cuál es el estrés en la infancia? Mira, el concepto estrés empezó a comprenderse hace unos 20 años atrás desde un punto de vista neurocerebral. Entonces antes se decía estrés cuando nosotros nos sentíamos cansados o con muchas cosas. Pero lo que hoy día sabemos es que el estrés es más bien el resultado de una saturación hormonal. Hay una hormona que se llama el cortisol y los neurocorticoides. Y esa hormona aumenta el grado de atención que uno tiene sobre los elementos que están sucediendo. El estrés hace que tú te pongas activo, que estés listo para dar una respuesta frente a situaciones de peligro. Y el estrés es muy sano y es muy saludable porque nos permite a nosotros responder de mejor manera frente a situaciones que son más graves. Sin embargo, cuando esta hormona está constantemente fluyendo en el cuerpo y no hay momentos de calma, empieza a transformarse en estrés tóxico. Y el estrés tóxico se relaciona con estrés. Entonces, cuando hay una cantidad de cortisol en el cerebro, empieza a haber atrofia de las redes sinápticas. Y esa atrofia perjudica en el cerebro. Entonces, digamos que las investigaciones de Megan Gunnar, Alan Short, Meyerhofer y algunos otros autores han logrado poder ponerle palabras a lo que ocurría en el cerebro de los niños cuando nosotros no sabíamos lo que pasaba. Por muchos años se hicieron intervenciones con niños a tientas, a ciegas, sin saber efectivamente lo que estaba ocurriendo. Y hace unos 20 años atrás que ya tenemos evidencias científicas que nos muestran cómo se desarrolla el cerebro en los primeros años y qué tan dañino es el estrés cuando se vuelve crónico. Ahora, Álvaro, déjame te haga una pregunta. Cuando dices que el cortisol, hay grandes cantidades de cortisol o simplemente el cortisol se mantiene generándose por largo tiempo en el cerebro, ¿a qué periodo de tiempo nos estamos refiriendo? Eso es muy variable, pero hay niños, por ejemplo, que están secretando cortisol todo el día. Un niño, por ejemplo, en un orfanato, está con una liberación de cortisol altísima. Los niños que están en situación de vulnerabilidad o los niños que están en situación de maltrato crónico. Un niño que es víctima de abuso sexual intrafamiliar está con sus niveles de cortisol al máximo, todo el tiempo. Y eso son cosas muy, muy peligrosas para el cerebro. Ahora, una pregunta, Álvaro. Un bebé, bueno, no un bebé, cuando es un feto en el vientre materno, ¿genera cortisol también? Sí. De manera que estamos ante una problemática que tenemos control los adultos. Ahora, ¿cómo se maneja respetuosamente el estrés en estos chicos? Nosotros los vemos en un estado de alteración, no sabemos qué hacer, muchas veces el adulto mismo entra en un estado de alteración. ¿Cómo manejar el estrés de los chicos cuando el adulto también está en un estado de estrés? Voy a ampliar un poquito la pregunta para tomar lo que mencionaste recién. El embrión está protegido por el líquido amniótico, ¿sí? Sin embargo, el líquido amniótico tiene una cantidad de cortisol que puede como proteger, que puede defender.
Cuando el estrés de la madre es crónico, o sea que está en una situación grave o gravísima, ahí sí hay contaminación embrionaria del cortisol. Entonces también es necesario comprender como sociedad que para poder garantizar la salud mental de los niños tenemos que también velar por la salud mental de las mamás y de los papás que están en gestación, porque ellos van a transmitirle sus emociones al bebé. Entonces también ahí es un elemento importante. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que tú haces, ¿cómo un papá puede regularse? Es la pregunta que nos hacemos hoy día, es hacia donde está apuntando todas las intervenciones. Todas las intervenciones hoy día muestran que tú puedes generar en un niño la emoción que tú proyectas. Entonces, si tú estás muy enojado, va a generar en el niño miedo o enojo, pero no va a lograr calma. Y lo que nosotros necesitamos para que el cerebro se desarrolle es que los niños sientan calma, sientan amor, se sientan queridos, sientan validados. Y eso un papá muy enojado, una mamá muy enojada no lo va a lograr. Hoy día saben que cualquier estrategia de crianza que se avale en el miedo es una pésima estrategia, porque está limitando el desarrollo cerebral de los niños. Entonces lo que nosotros hoy día tenemos que entender es que los papás repiten lo que hicieron los abuelos, y los abuelos repiten lo que hicieron los bisabuelos, y así hacia el infinitum. Entonces venimos traficando estrategias de muy mala calidad hace muchos años. Son como vicios relacionales que hoy día con la luz de las neurociencias estamos empezando a comprender, y eso da pie para que haya movimiento en todo el mundo donde hay profesionales que están altamente capacitados y actualizados entregando tips y entregando información de cómo podemos lidiar con estas emociones que son absolutamente normales y esperadas, pero que requieren un lugar de contención y de liberación. Ahora, Álvaro, esto que me estás diciendo es una verdad que está allá afuera, todos los patrones que estamos repitiendo, que venimos repitiendo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Mi pregunta es, cuando tú vas a empezar a trabajar con un papá de cero, un papá que generalmente ha gritado, que generalmente castiga, amenaza, y ese chiquito o esos chiquitos en casa viven en estado de miedo, ¿por dónde comienzan, Álvaro? ¿Por dónde comenzar? Mira, el desarrollo del cerebro es dinámico, entonces va a ir adecuándose al contexto que se le brinde. Si un papá ha estado gritando durante 4 años y de un día para otro deja de gritar, el cerebro se empieza a acomodar lentamente y en 6 meses ya se logra ver una reorganización del sistema nervioso central, permitiéndole a ese cerebro ahora extenderse a áreas que no había logrado dominar antes porque el entorno afectivo no lo permitía. Cuando los papás mejoran, los niños remiten los síntomas muy rápido. Mientras más chiquititos son los niños, es más rápido. Un niño de 4 años se demora 6 meses. Un niño de 2 años, 2 meses. Un niño de 7 años se demora 10 meses. Entonces va a ir dependiendo de qué edad tiene el niño, de cuánto podemos esperar que el cambio y la velocidad del cambio, cuál es la velocidad de cambio que podemos esperar. Ahí sí. Ahora, déjame te hago la pregunta del mago. ¿Cómo puede dejar de gritar un papá? ¿Hay alguna estrategia, alguna herramienta que les puedas dar? ¿Cómo dejar de gritar cuando es el patrón con el que has venido no solamente criando a tus hijos, pero con el que te criaron a ti? Iván, vamos a hacer acá una pequeña sesión, parece. Vamos a ir llegando a los elementos que son más complejos. Mira, yo les voy a explicar, pero no son tan fáciles de hacer por sí mismos. Digamos que un papá grita por control, ¿sí? Es control lo que trata un grito. El papá quiere que el niño haga lo que él quiere en la velocidad que él quiere. Y eso es lo que genera el grito. Yo grito cuando la velocidad que tú estás teniendo no se adecúa a la que yo quiero que tú tengas. Entonces te grito, porque quiero que te pongas las zapatillas ahora. Y te lo grito, porque te has demorado mucho en hacerlo. Entonces ese paradigma en el cual tenemos papás que controlan la conducta de los niños no funciona. No funciona. Entonces ya lo primero que tenemos que hacer es desechar esos modelos. Y tenemos que aspirar a comprender al niño, no a controlarlo. Cuando tú comprendes al niño, puedes alinearte en la dirección que él tiene de aprendizaje. Los niños tienen un motor natural que es la curiosidad, y nosotros tenemos que aliarnos con ella. Entonces, lo que yo le digo, a ver, el papá lo está gritando porque el niño no se pone los calcetines y ya tienen que salir al colegio. Y tienen que estar muy apurados. Y tienen que hacer todo esto en 20 minutos. Y el niño se demora media hora en vestirse. Y lo tiene que hacer en 20 minutos. Y todos los días sufren por eso. Entonces yo le digo, cuando comprendemos eso, tenemos que adecuarnos al ritmo del niño. Entonces, lo que yo le sugiero es que se despierte más temprano. Ponga el despertador 20 minutos antes y denle más espacio para que él se pueda poner los zapatos.
A ver, los niños siempre quieren estar con los papás. Eso es como es algo perpetuo. Siempre van a querer los niños estar con los papás. Y los papás no pueden estar con los niños. Ahí tenemos el gran problema. Entonces tenemos que adecuar los espacios para que los papás estén más tiempo con los niños en espacios de interacción positiva. A veces un papá está de un día entero hasta 3 horas con el niño. Y las 3 horas que estuvo con el niño le estuvo dando órdenes. ¿Qué hace esto? Haz lo otro, haz lo otro. Y eso es agotador. A nadie le agrada eso. Entonces nosotros tenemos que buscar, si vamos a estar 3 horas con el niño, que es un tiempo muy corto, tratemos que esas 3 horas sean más positivas. Así que juguemos, hagamos cosas de piso, estemos en el suelo con los niños, dejemos los celulares de lado. Que hay veces que los celulares impiden que nosotros tengamos mejores relaciones con los niños porque no tenemos tiempo para mirarlos. Los niños crecen en la mirada del adulto. Entonces es importante darles ese espacio. Muchas veces los papás están gritando porque tienen muchas cosas encima. Entonces hay que aprender es una cosa de higiene mental. ¿Sí? Bateson hablaba de la bruma mental que hay que despejar. Hay bruma mental que te impide pensar. Entonces tú tienes que despejar esas cosas y entender qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Porque parece que la crianza es esencial. La forma de tú tratas a tu hijo es esencial. Pero ver en las noticias, contestar el mensaje, responder el llamado, tal vez no sean tan esenciales. Son cosas más accesorias. Y es plantearnos de nuevo qué es lo importante y qué es lo no tan importante. Y ahí ya parece que la crianza con los niños parece que es muy importante. Oye, Álvaro, y están estos gritos de intolerancia de los que estamos hablando, estos gritos de no estás funcionando al ritmo que yo quiero, no estás haciendo lo que yo quiero como yo lo quiero, pero también están los gritos que son los vente a comer, apaga la televisión, siéntate a hacer la tarea, y todo lo pedimos con gritos, Álvaro. ¿Esos gritos también incluyen a este aumento de estrés en los niños? Mira, lo que pasa con esos gritos es que se naturalizan. Entonces después ya no tiene el efecto que los papás buscan. Cuando los papás gritan demasiado, los niños como que suben la escala. Entonces ya ese grito no tiene el valor que tenía antes. Y ahora el papá, por poder generar lo que él esperaba, que el niño tomara más atención, tuviera como un susto y pudiera hacer lo que le están diciendo, ahora el papá no solo va a tener que gritar, va a tener que pegarle con un palo a la muralla o dar unos palmazos encima de una mesa y hacer cosas de ese tipo. Entonces pareciera ser que los niños entienden lo que nosotros les decimos, y cuando no hacen caso es porque no quieren, porque no les interesa. Y nosotros tenemos que empezar a entender cómo persuadirlos, más que controlarlos. ¿Qué es más atractivo para ellos? Volver las cosas más atractivas. Los niños aprenden en el juego. Entonces trata de proponer juegos. Juguemos con los niños y así van a aprender mucho más que gritando. Ahora, en medio de un berrinche, Álvaro, en medio de un conflicto, en donde están ya los gritos presentes, pero también hay un conflicto de poderes o como tú le quieras llamar. ¿Cómo salirse de ese estado de alteración cuando estás en medio de lo que tú piensas, debes corregir y debes cambiar en el momento y ya hay crisis? Mira, Iván, tu pregunta es difícil porque en situaciones así nada de lo que uno diga sirve, porque hay una historia de interacciones pasadas. Yo acá lo que les propongo a los papás es que esto lo vayan entrenando poco a poco. Tú en el supermercado no podís implementar estas cosas porque no se puede. Necesitas haber tenido espacios de entrenamiento previo. Y eso es la casa. En la casa es donde vamos entrenando estas habilidades que son de postergar, de paciencia, de volver a acercarnos a la calma y acercarnos a los niños. Mira, aquí hay como unas pequeñas pautas, ¿sí? Lo primero es conectarnos con las emociones que sienten los niños. Entonces, si es que un niño, no sé, pues está en una pataleta, ¿por qué es la pataleta? Si un niño está en un berrinche, ¿por qué es el berrinche? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está de fondo? Tenemos que entender que estas expresiones emocionales no son casuales ni manipuladoras. Estas expresiones hablan de un sentir, de una experiencia emocional que hay que validar. Hay que hacer sentir al niño que eso que le está pasando es la vida, y a los papás también les pasa. Entonces nosotros tenemos que acercarnos de una manera más como más respetuosa. ¿Sí? Ese es justamente el tema, es poder vivir esa emoción con el niño y sacarlo de ahí. ¿Sí? No a la fuerza, no con control, sino ir de a poco, ir caminando hacia salir de ahí. Ahora, aquí también veo que tu pregunta está apuntando a qué hacen los papás que sienten que no pueden. Bueno, aquí tampoco vamos a hacer magia, ¿sí? Lo que necesitamos cuando los papás se dan cuenta que no pueden es que pidan ayuda. Que muchas veces es mi historia lo que me impide poder crecer.
porque mi historia viene con mucho maltrato, mi historia viene con muchos gritos, mi historia viene con golpes. Entonces yo eso muchas veces lo necesito resolver antes en psicoterapia, en espacios terapéuticos profesionales, que me permitan a mí aumentar mi inteligencia emocional para que después en el supermercado aparezca la mejor versión de mí y no la peor. Que a veces en el supermercado tú ves la peor versión de los papás. Cuando los niños están gritando, están en el suelo, aparecen cosas que son de ogro, aparecen como de demonios, que uno ve y dice, chuta, esta persona está criando un niño y mira con la expresión facial que lo mira, parece que se lo fuera a comer. Mira con los gritos que está dando, y acá está lleno de gente, o sea, ni siquiera ni siquiera le da vergüenza, y eso preocupa. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la gente sea autorreflexiva y sepa que hay papás que con una entrevista en radio les puede ayudar y puede servir y pueden mejorar, pero hay otros muchos papás que no va a servir, que no les sirve una entrevista en radio, no les sirve leer un paper, no les sirve simplemente ver una película. Necesitan un espacio terapéutico real, donde ellos mismos exploren lo que sintieron cuando fueron niños. Toda la generación que dice que a mí me pegaron, que a mí me maltrataron y soy una buena persona, es una generación que está ocultando lo mal que la pasaron en la infancia. Nadie disfruta siendo maltratado por sus padres, nadie. Para nadie es algo grato, y eso muchas veces la gente lo olvida, y se le olvida el miedo que sintieron de sus padres, se le olvida el miedo y la rabia que sintieron contra sus padres, y ese olvido genera la reiteración y la repetición. Si olvidamos el pasado, estamos condenados a repetirlo, eso ya está escrito en cuántos libros, y nosotros tenemos que aprender. Entonces, para dejar de repetir la historia, hay que elaborarla, y hay veces que se elabora con la pareja conversando, y otras veces se elabora en psicoterapia, con un profesional que te escuche y te acompañe, porque son procesos dolorosos. A nadie le gusta meterse en su historia para llorar, a nadie. Y hay veces que hay que hacer eso para poder dar una mejor versión de nosotros mismos a la generación que viene. Y eso me recuerda, Álvaro, algo que converso yo trabajo muchas veces, en su mayoría, con padres, te repito, que tienen chicos dentro del espectro del autismo. Y muchas veces cuando ellos me dicen, mi hijo tiene un problema, casi puedes adivinar que el problema no lo tiene el hijo. Que el problema comienza, como tú bien dices, con todas las creencias y patrones que tienen los padres de familia, y no importa si tienen hijos con diagnóstico o no, el platicar contigo me hace darme cuenta que esto es general, no tiene nada que ver porque su hijo tenga un diagnóstico o no. Eso incrementa el estrés, es verdad, incrementa la frustración, es verdad, porque se requiere utilizar y conocer otras herramientas para trabajar con estos chicos, pero a la larga es lo mismo que tú estás diciendo. Una madre en un estado de depresión nunca podrá ayudar de la misma manera a sus hijos que cuando sale de la depresión, por ejemplo. Por supuesto. Mira, digamos Álvaro. que... Sí, dime. Sí, dígame. No, tú dime lo que ibas a decir. Mira, digamos que hoy día dentro de la investigación de apego, de arteria al apego, del attachment, hoy día sabemos que los trastornos generalizados del desarrollo y el autismo, entre otros, son factores de riesgo, pero no son determinantes de patología en el vínculo, sino que son factores de riesgo, hace que la comunicación sea menos fluida. Pero cuando estas personas reciben capacitación, acompañamiento, asesoría por profesionales, suelen las relaciones de apego en estos casos mejorar, porque los papás empiezan a tener más habilidades para hacer interpretaciones más benévolas de las conductas de los niños. O sea, que todo tiene que ver con el pensamiento de los papás. Cómo los papás ven que el llanto del niño significa qué. Cuando los papás sienten que el llanto significa manipulación, ese es el camino a la patología. Pero cuando los papás sienten que el llanto significa un mensaje de que algo el niño necesita, una regulación, ahí empieza el camino a la salud mental. Entonces muchas veces lo que se hace en esta primera etapa, con los niños teniendo lo que tengan, puede ser un niño ciego, puede ser un niño mudo, puede ser un niño con otras hándicaps que genere un factor de riesgo, es aumentar los factores de protección. Y uno de los factores de protección es la reflexividad, la capacidad que tiene el adulto de ver en perspectivas distintas, la capacidad que tiene el adulto de ponerse en la situación del niño, la capacidad que tiene el adulto de recordar cuando él fue niño. Y esas cosas se pueden estimular, son competencias que se pueden desarrollar. Ahora, mencionaste algo que era la siguiente pregunta que te iba a hacer, Álvaro. En la primera infancia, sobre todo, por ejemplo, hasta los 6 años, ¿cómo identificamos
que el berrinche es berrinche. Es más, la primera pregunta antes que esta, ¿qué es un berrinche, Álvaro? ¿Cómo lo describirías? Mira, yo acá lo que he tratado de escaparme del concepto de berrinche o pataleta, que es el que se ocupa acá en Chile, porque los dos son peyorativos y pone al lugar del niño en alguien que hay que controlar, amarrar o callar, o hay que hacerle algo al niño. Y lo que hoy día proponemos como concepto es la desregulación emocional. Bueno, y la desregulación emocional es cuando yo salgo a mi óptimo, cuando estoy desregulado, cuando estoy descontrolado. ¿Sí? Esa desregulación tiene que ver con muchas veces los niños gritan, dan patadas, están muy frustrados, muy enojados, mucha rabia, y quieren, no sé, se ponen agresivos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la frustración. Los niños sienten frustración y esa no la saben manejar. Entonces esa frustración le inicia la rabia, y la rabia puede llegar a la cólera. Entonces son procesos emocionales que van transformándose y que están en directa relación con la respuesta del entorno. Si un niño está frustrándose porque no puede comprar algo en el supermercado y la mamá lo escucha, valida que esté frustrado y le explica qué es lo que le está pasando y le dice que eso que le está pasando se llama frustración y que no van a comprar el juguete, que eso no va a pasar y que él puede estar enojado y que ella lo sigue amando, son caminos más saludables donde el niño pueda empezar a sentirse que él en su experiencia emocional es validado. ¿Sí? No es algo malo que tenga frustración. Yo todavía tengo frustración, tú tienes frustración, el mundo se frustra y no por eso nos tiramos al suelo a dar patadas. Eso es una etapa de la vida y esa etapa en la medida que nosotros la educamos pasa, pero si no la educamos tenemos chicos a los 19 años, 20 años que están haciendo pataletas que sin tirarse al suelo están haciendo cosas muy parecidas. Hay gente que hace berrinches siendo adulto, hay jueces que hacen berrinches, hay pediatras que hacen berrinches, hay policías que hacen berrinches. ¿Por qué? Porque no se le educó cómo se expresa la rabia, cómo manejo la frustración. No es fácil. Es verdad, Álvaro, es verdad lo que dices. Yo he visto berrinches de adultos y es impactante. Son divertidos. Es impactante. Álvaro, déjame preguntarte algo. Cuando un pequeñito, digamos hasta los 3 años, está haciendo berrinche, los padres dicen, es que si le haces caso, va a seguir haciendo berrinche. Ya vas a ver cómo manipularte. ¿En dónde está esa línea que puede marcar a los padres? ¿En dónde ya se convirtió en manipulación, digámoslo así, un comportamiento? No, mire, que es un error de base. ¿Sí? Ese es uno de los puntos graves que tiene la Fundación América de la Infancia con tanta prematurez, con tanto apuro de poder llevar estos contenidos a más lugares. Ya las neurociencias nos regalan que todo lo que tú dijiste recién es falso, es absolutamente falso, no tiene ninguna base científica. Los niños no manipulan, ¿sí? Y lo que los niños están mostrando es que sus secreciones hormonales no les permiten regularse. Necesitan de afuera alguien que me llegue a regular. Cuando tú un niño lo ignoras, haces que esas secreciones aumenten, no disminuyen. Entonces eso no sirve. Los niños tienen varios cerebros, ¿sí? Digamos que hay varios autores que hacen divisiones de cerebros. Entonces nosotros tenemos al menos 3 cerebros, ¿sí? Y que esos 3 cerebros tienen como un camino histórico muy distinto, evolutivo, filogenéticamente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros cuando llegamos al mundo estamos con un cerebro que es casi netamente emocional. Y nuestra parte de la neocorteza, la corteza, son cosas que se van desarrollando entre los 0 y los 5 años. Entonces, todas las interacciones que tenemos de regulación de otros estimulan el cerebro. El niño no tiene la capacidad de manipular porque todavía no ha desarrollado las habilidades mentales que le permitan pensar lo que el otro piensa, ¿sí? En la teoría de la mente, el poder ponerme en el lugar del otro. ¿Qué es lo que sabe el otro de lo que está pasando? Eso no lo sabe hacer. Entonces, no hay posibilidades como técnicas de la manipulación. Y eso es un error. Entonces lo que los niños tienen es un cerebro que todavía no logra regular sus emociones y necesita que alguien le preste eso. Un adulto que venga y te diga, mira, yo entiendo que estás súper enojado, yo sé, te veo, te comprendo y te amo. Y va a pasar. Y yo voy a estar aquí contigo, pero no te voy a comprar lo que tú quieres. A ver, lo que pasa es que la gente, para evitar estos malestares y estos llantos, empieza a cometer un error que es fatal. Y ese error fatal es la satisfacción de caprichos. A los niños necesitan satisfacer sus necesidades, pero no sus caprichos. Si un niño llora en la noche porque tiene sed y tú le traes un vaso de agua y él te pide Coca-Cola y tú vas y le vas a buscar Coca-Cola, estás en un error, estás satisfaciendo caprichos. Si alguien tiene sed, toma agua.
Y si es que no quiere agua y quiere Coca-Cola, es un capricho. Y va a lidiar con eso. Tú cuando le digas que no, él va a llorar. Y va a gritar y se va a frustrar. Y esa es tu oportunidad para educar. Pero si tú en ese momento le das la Coca-Cola para que deje de llorar, tú ahí estás alimentando un monstruo. Y eso es lo que la gente no entiende, ¿sí? Ser respetuoso con la infancia no quiere decir satisfacer y consentir los caprichos de los niños. Al contrario, tengo que tener la madurez para poder soportar la frustración que implica que no vamos a cumplir todo lo que él quiera. Va a llorar. El llanto no es algo tan negativo, es una forma de expresarse. Lo que no tenemos que hacer es ignorarlo. Ignorar el llanto puede ser muy dañino. Pero tampoco dejar de ignorar el llanto no significa satisfacer caprichos, es tolerar el llanto, acompañar el llanto. Acompañar el llanto, exactamente, y acompañarlo en tranquilidad y en armonía y en entendimiento, me imagino. Por supuesto, si uno le da un ritmo emocional, una tranquilidad. Ok, Álvaro, me queda muy claro que hasta los 6 años no existe tal manipulación. ¿Llega a existir ya esa manipulación más adelante? No, mire, que no, es un tema semántico, ¿sí? Okay. Los niños no manipulan, ¿sí? Lo que los niños hacen es imitar. Entonces, cuando el adulto ha usado estrategias manipuladoras en la infancia, el niño las aprende y después en la segunda infancia las aplica. Pero no es que el niño manipule, el niño imita. Y si es que los papás no manipulan, los niños no manipulan. Es así de simple. Para que un niño manipule, como hoy día conocemos la manipulación, un niño de 8 o 9 años, tiene que ser un niño que ha vivido la manipulación muchas veces. Se le ha enseñado, se le ha entrenado. Cuando a mí los papás me dicen, mira, tengo un hijo manipulador, yo lo que escucho es, mira, nosotros manipulamos al niño y ya se nos salió de control. Eso es lo que yo escucho. Porque los niños no manipulan. Claro. Ahora, Álvaro, aprovechando que tenemos a muchas personas escuchando, y yo me quiero ir bien básica porque a mí me gusta que los temas queden claros. ¿Nos puedes dar ejemplos en donde los padres están manipulando a los niños? Ay, mira, en el supermercado el niño está llorando y el papá le dice que cuando lleguen a la casa le van a comprar un chocolate más grande. Lo cual es mentira. Si tú cada vez que dices algo que es mentira para que tu hijo deje de hacer lo que está haciendo, para que haga lo que tú quieras, a través de una mentira estás manipulando. La mentira, ¿sí? El uso del lenguaje liviano, cuando tú le prometes que a fin de año te vamos a llevar a Disney World, ¿sí? Y es mentira, no hay ninguna posibilidad real de que eso sea real. Y cuando yo hago eso estoy manipulando. Manipulo cuando yo estoy con un niño de 2 años y medio y yo quiero irme a trabajar y el niño cuando yo me voy llora, le tiro una pelota para que la vaya a buscar y me voy cuando él no está. Eso es terrible y eso es manipulación. Manipulo cuando le digo al niño que si no se come la comida, va a venir el viejo del saco y se lo va a llevar. Todos esos tipos de amenazas son manipulaciones del peor tipo y generan que los niños hacen caso primeramente, pero después desconfían de los papás. Todos los papás que usan esas cosas les sirven hasta los 5, 4 años y después de los 5, 6 años ya es terrible. Los niños no confían en ellos. ¿Y qué pasa cuando llegan a la adolescencia, Álvaro? A la preadolescencia, que es la parte de la la última etapa de la infancia, digamos entre los, 9 y 12 años, 10 y 12 años, ¿cómo podemos comenzar a retirar esa manipulación cuando la hemos hecho durante toda la primera infancia? Mira, eso va a depender de la consistencia del cambio de los papás. Entonces, si el cambio es real y profundo, ya a los 9 años, en un año, ya el niño ya reorganizó su cerebro y ya utilizó otras técnicas y está haciendo otra estrategia. Pero lo malo es que eso es súper poco real, porque si un papá que ha tenido 9 años, 8 años de estrategias que son inadecuadas, no va a ser tan fácil, a menos que haga un cambio profundo, la psicoterapia sea realmente buena. Entonces ahí es donde es variable los resultados. Digamos que hay tantos niños como procesos que se llevan. Hoy día hay un concepto que se llama trayectorias de desarrollo, las sendas, y que cada niño tiene una senda particular, única, no hay dos que se repitan, son todas únicas, es como la huella digital. Y tú tienes tu trayectoria de desarrollo en el cual hay una ecuación entre los factores de protección y los factores de riesgo. Y eso va dando tus probabilidades de salud mental y de patología. La idea de nosotros es que en lo posible aumentemos los factores de protección. Mientras más factores de protección es más probable la salud mental. Mientras más factores de riesgo es más probable la psicopatología.
Entonces nosotros por ahí podemos empezar a tener algún tipo de influencia. Yo no sé qué esperar de un niño de 9 años o 12 años, va a depender de todos esos factores. Es algo tan amplio que cada niño tendríamos expectativas distintas para cada uno y tendríamos que conocer todos estos factores. Ahora, si no podemos hacer eso, cosa que no se puede, jamás vamos a obtener la información completa, y apuntar a los elementos que hoy día conocemos que aumentan la salud mental, que es la reflexión de los papás, la capacidad empática, la capacidad de leer su estado emocional, todo lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un pasaporte a la salud mental. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como facilitadores de cambio, darle la mano a los papás y acompañarlos en el camino del autodescubrimiento, que es doloroso. Es doloroso darte cuenta que tú no eres el papá perfecto que esperabas, o no eres el papá tan bueno que tú pensabas, o no eres la mamá tan ecuánime que esperabas. Y esas cosas nos permiten también tener más honestidad para saber dónde estamos. La salud mental es un cerro que tenemos que seguir subiendo. Entonces, cuando vamos subiendo el cerro, hay un momento que tenemos que parar y darnos cuenta con cuántas piedras andamos en la mochila. Porque esas piedras nos impiden subir. Y esas piedras son los malos tratos de mi madre, los malos tratos de mi padre, los malos tratos de mi abuelo, esta cadena que los malos tratos impide que nosotros crezcamos. Y cuando nosotros nos detenemos en el cerro, miramos nuestras piedras y elegimos sacarlas, las sacamos de la mochila, el camino se hace más liviano y podemos subir mucho más. Pero para eso muchas veces necesitamos a un otro, alguien que nos ayude y nos diga, mira tu mochila, pon atención, mira esto que estás haciendo. ¿Quieres hacer esto? ¿Por qué le gritas a tu hijo? ¿Por qué le pegas a tu hijo? ¿Por qué amenazas a tu hijo? ¿Por qué encierras a tu hijo? Alguien que te cuestione eso. Y cuando nosotros tratamos de responder esa pregunta, no se sostiene, es insostenible, son preguntas que no puedo responder, siempre es un error. Cualquier tipo de maltrato hacia un niño es un error grave. Y entender eso nos posibilita crecer. Definitivamente, Álvaro. Y aquí hay una mamá que está preguntando algo. Te voy a leer su pregunta. Ella es Inés, ella está escribiendo desde México, de Villahermosa. Dice, ¿me podría dar un ejemplo de cómo puedo controlar el berrinche de mi hijo con autismo cuando quiero un objeto? Porque si no se lo doy, me hace un berrinche. ¿Cómo le hago dice, ¿cómo le hago? Porque yo siempre se lo doy. Mira, lo primero es que elegir cuándo no vamos a dárselo, porque si lo has dado siempre, si tú te pones a hacerlo en un ómnibus, en un sistema de transporte público, o en una plaza pública, o en un cumpleaños, o en una plaza, o en un supermercado, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, tú no puedes iniciar estrategias nuevas en lugares nuevos. Entonces lo primero es que tenemos que entender esto como un entrenamiento. Y lo que vamos a hacer es que en la mañana, que tenemos 2 horas para estar con el niño y no tenemos apuro, no hay que salir corriendo ni nada, y él quiere tomar el macetero, y nosotros muchas veces le hemos dejado que tome el macetero, a pesar que no es para él y que puede hacer daño, ahora no lo vamos a dejar. Y de ahora en adelante, nunca más. El macetero nunca más. Y él va a llorar. Y la va a pasar mal, y eso lo tenemos que acompañar, y pueden ser las 2 horas, y las 2 horas vamos a estar con él. La primera vez siempre es imposible, y es larguísimo, y es muy difícil, pero nosotros eso tiene que ser por reiteración. Entonces nosotros en 6 meses vamos a lograr con esta estrategia que el niño no toque el macetero, pero se demora 6 meses, y hay que ir haciéndolo lentamente. Empieza a comprender eso. Una vez que ya instalamos este estilo de acompañamiento del llanto, ya lo podemos extrapolar a otras situaciones. Pero la idea es que nosotros entrenemos en la casa sin estrés extra, sin apuros y con espacio para poder conectarnos emocionalmente con los niños. No es fácil, pero es el único camino que yo conozco que respeta la salud mental. Sí, no, definitivamente no es fácil, pero funciona igual, y es lo que te decía en un principio. Esto funciona igual con niños con o sin diagnósticos, funciona para todos tienen el mismo entendimiento y la misma necesidad. Así que... Mira, la investigación ha mostrado que en los niños con autismo, las intervenciones que parten antes de los 3 años tienen mejores resultados que todas las demás. Si nosotros empezamos a hacer estas cosas cuando tienen 5 o 6 años, pueden demorarnos 3 o 4 años en lograrlo. Pero si nosotros empezamos con esto, que se llama técnicas de suelo, ¿sí? Técnicas de suelo, hay una mujer que se llama Estela Sacuores, que trabaja con este tema con niños autistas, y es darle herramientas a los papás para interactuar mejor con él. Los niños autistas muchas veces lo que les pasa es que se sienten muy incomprendidos. Entonces cuando los papás aumentan sus capacidades de identificación de señales y
dan respuestas que son anteriores a las que suelen dar, o sea, son más rápidos en responder, generan que los niños ya empiecen a disminuir la hostilidad. Entonces muchas veces los niños autistas a los 4 o 5 años tienen niveles de hostilidad muy graves porque hay una desconexión interpretativa crónica que impide que los niños sientan que pueden darse a conocer o comunicarse. Y eso genera mucha impotencia, tanto para los papás como para los niños. Entonces acá con niños que están dentro del espectro, o que tienen trastorno generalizado de comunicación, o autistas propiamente tal, la intervención temprana es fundamental. Es fundamental intervenir con estos papás antes de los 3 años. Cuando las intervenciones son antes de los 3 años, hay muchos mejores pronósticos. Definitivamente, y eso es de lo que se trata, trabajar y evolucionar, llevar a estos niños a su máxima evolución, si es que así se puede llamar. Y la intervención temprana, como tú bien lo dices, es para los niños y para los padres de familia también. La intervención temprana para los padres es crítica. Y voy a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, Álvaro, porque sé que vas a impartir un diplomado en León, Guanajuato, en México, y estoy muy contenta porque parece que me va a tocar estar en México en esa época, y probablemente hasta podré asistir al diplomado. Me toca ir a dar conferencias también a mí a México, así que muy probablemente me dé una vuelta por León. Y quiero que sepan que el 31 de octubre y noviembre 1, Álvaro va a estar impartiendo un diplomado en León, Guanajuato, en parentalidad, apego y desarrollo en la Universidad Iberoamericana. Y al terminar el programa voy a poner esa invitación en mis redes sociales por si alguno de ustedes está interesado. Me parece fenomenal lo que están haciendo. Cuéntanos un poquito de ese diplomado, Álvaro. ¿Qué van a cubrir ahí? ¿Cuál es la finalidad? Mira, la Fundación América por la Infancia la creamos hace un año con Esteban Gómez. Veníamos trabajando hace tiempo con estos temas y nos dimos cuenta que necesitamos una plataforma más macro para poder llegar a más gobiernos. Yo estaba asesorando al gobierno de Guanajuato, a Pachuca, y Esteban asesora a Venezuela, a Uruguay, Chile. Entonces, y pensamos que estos contenidos había que transversalizarlos. Entonces estamos dando el diplomado acá, tenemos 150 alumnos en Chile, y partimos con el diplomado en octubre en México, que es la gran apuesta que tenemos. Y hicimos una alianza con la Universidad Jesuitas de México. Tanto la Ibero en León como el ITESO en Guadalajara nos van a recibir para que demos el diplomado con la acreditación universitaria que México tiene. Entonces vamos a dar el diplomado en ambas ciudades, en Guadalajara y en León. Y el diplomado está entregando la última actualización de infancia, la última actualización de neurociencia, de parentalidad positiva, y entrega herramientas actuales de intervención con familias de multiestrés o multiproblemáticas. Son esas familias que no tienen mucha llegada con los equipos, son esas familias que generalmente ha quemado equipos, son familias que tienen problemas por todas partes, donde los factores de riesgo se suman como una convención. Y ahí estos elementos que tienen que ver con la bitácora, con visitas programadas, con el video feedback, da muy buenos resultados. Entonces vamos a capacitar aproximadamente a 100 personas en México para que después puedan aplicar todos estos contenidos en la población general. La idea es ir metiéndonos en México poco a poco y ampliando estos contenidos al resto de América. Entonces quiero dejar también invitada a la gente que está escuchando que se unan a la Fundación América por la Infancia en Facebook para ir generando un grupo que esté presionando a los gobiernos para que se actualicen. Si todo esto requiere un trabajo compartido entre distintos estamentos, entonces las fundaciones tienen un lugar, pero los gobiernos también, y los profesionales también. Y la idea es que todos trabajemos alineados para poder brindarle a los niños lo mejor que nosotros hoy día tenemos. Es una vergüenza que estos contenidos lleven 20 o 30 años encerrados en Harvard, que estén 20 o 30 años encerrados en Cambridge, en Princeton, y no han llegado a la comunidad, a la señora María, a la señora Inés, a la señora Juana, a las personas que realmente necesitan saber más de psicología infantil porque tienen unos niños preciosos en sus casas y no tienen la posibilidad de poder brindar todo lo que hoy día sabemos que les convendría a esos niños. Álvaro, eso está fenomenal. Me alegro que vayan a México a comenzar a impartir estos diplomados.
Y déjame decirte, ¿esta es una clase, esta es una parte del diplomado o es todo el total de este diplomado? No, mira, el diplomado son 8 meses, son creo que 120 horas, son 2 días al mes, un lunes, es decir, un lunes y un martes en León y un viernes y un sábado en Guadalajara. Parte ahora en octubre, a finales de octubre, principios días de noviembre y termina en abril del próximo año. Una vez al mes. Ok, bueno, pues me tocará lo que me tocará, pero por lo pronto el de León creo que me voy a apuntar porque sí, definitivamente muy importante y para todos nuestros radioescuchas, muy importante actualizarse. Esto de repetir lo que venimos cargando de toda la vida, todos estos patrones, estas creencias, el pensar que solamente hay alternativas a través de las amenazas, de los castigos. Esa es otra cosa que te quería preguntar respecto a eso. ¿Qué funcionalidad tienen los castigos y las amenazas, Álvaro? Mira, antes de decir eso, solo para terminar, la información del diplomado está en los eventos de la página en Facebook de la Fundación América por la Infancia. Ahora, con respecto a tu pregunta, hoy día los castigos y la amenaza están invitados a salir de la crianza, tanto en la educación formal como en la no formal, tanto en colegios como en la casa. Hoy día lo que tenemos es que tanto castigos y amenazas no promueven la salud mental. Son estrategias de control y no empoderan lo que realmente nos interesa, que es desarrollar el criterio, la reflexividad, la posibilidad de elección. Yo a toda la gente le recomiendo un libro siempre para que entiendan a qué me refiero, que es Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel y Tina Pye Bryson. Ellos logran en este libro dar cuenta un poquito por qué no hay que hacer amenaza ni castigo y qué es lo que nosotros necesitamos, que es la conexión emocional. La conexión emocional, cuando nosotros le hacemos bien, nos permite prescindir de amenazas y castigos. No son necesarios. Los castigos no son necesarios porque la vida tiene consecuencias y las consecuencias no son castigos, es un gran error. La gente piensa que está aplicando consecuencias cuando le da un castigo a un niño y no, las consecuencias son naturales, los castigos son arbitrarios. Entonces no puede ser un castigo una consecuencia porque es arbitrario. La consecuencia es que si llueve el piso se moja y eso es una consecuencia, no es un castigo, es una consecuencia natural. La consecuencia si un niño le pega a su hermana no es que se quede castigado, eso es un error. Si un niño le pega a su hermana, la consecuencia es que su hermana va a estar enojada con él y el día siguiente no va a querer jugar con él. Y esa es la consecuencia natural y los niños tienen que empezar a entender. Y ahorita tocaste un tema muy importante que creo que en todas las casas ocurre, Álvaro, la pelea entre hermanos. Esa es una continua que yo escucho. ¿Cómo hago para que mis hijos se dejen de pelear? Mira, un error que hay es dejar que los niños se autorregulen por ellos mismos. Los niños son niños y no van a poder hacer eso. Es importante que el adulto mediatice. Tampoco tiene que venir el adulto a zanjar y a cerrar las cosas, pero muchas veces facilita el diálogo, permite que ellos se encuentren. Necesitamos monitorear estas situaciones y también ayudarlos a encontrar la respuesta, ver lo que está pasando, no simplemente jugar de árbitro, sino también jugar como un facilitador de la comprensión, un facilitador del entendimiento entre ambos. Porque a veces no hay una sola respuesta y hay veces que hay que ceder. Y eso lo vamos acompañando. Lo que no hay que dejar es que los niños resuelvan los conflictos por ellos mismos, porque si no van a terminar violencia, porque no tienen más herramientas, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos mostrarles son caminos del diálogo, ¿sí? Cómo se resuelven las cosas conversando. Y hay veces que también nos tenemos que dar un minuto. Mira, ahora estamos muy enojados, esperemos un segundo y después seguimos conversando. Y eso lo puede hacer un papá, y decir, mira, están súper enojados, vamos a comer un helado y después lo resolvemos. Démonos un recreo y después lo resolvemos. No quiere decir que no lo vamos a resolver, quiere decir que en este minuto nuestro cerebro no está listo para resolverlo. Excelente información, Álvaro. Nos estamos ya quedando sin tiempo y yo no quiero cerrar este programa sin pedirle a la gente que sigan a Álvaro y a Fundación América por la Infancia. Mal no recuerdo, así aparece en el Facebook, ¿correcto, Álvaro? América por la Infancia, Fundación América por la Infancia en Facebook, 120,000 seguidores, estamos luchando para crecer. Sí, yo sé, yo soy una de sus seguidoras fanáticas, ahí andamos,
Y también tienes otra página, Álvaro, si mal no recuerdo. Sí, la página de Psicología Infantil. Psicología Infantil. O sea, esa claro. Histórica, tiene como 6 años ya. Psicología Infantil. Así que yo los invito a que sigan a Álvaro en su página de América por la Infancia y Psicología Psicología Infantil. Psicología Infantil. La voy a compartir en mis redes sociales. Voy a compartirles también el diplomado en la ciudad de León, Guanajuato. Y quiero darle las gracias a Álvaro por estar con nosotros. Fue un placer tenerte aquí y me encantaría tenerte de regreso en algún momento más adelante, porque creo que tienes demasiado que compartir con la gente y definitivamente el radio por internet siempre es una herramienta que puede hacer que tu voz llegue a rincones que quizá de otra manera no puede llegar. Mira, yo lo que me gustaría es que la próxima entrevista sea Esteban Gómez, que es el cofundador de la fundación, sí, porque él también tiene muchas cosas para compartir y sería muy adecuado que puedan escucharlo también. Así que dejar el enlace hecho para que programemos eso con Esteban. Me parece excelente, Álvaro, que me pongas en comunicación con él, porque todo lo que pueda aportar para la evolución de la mente de los padres de familia, para la evolución de su manejo de su vida misma y de la vida de sus hijos, esas personas tienen un espacio en este programa de radio siempre. Todos los que tengan algo que decir en beneficio de los pobladores, de los futuros constructores o de los futuros dirigentes del planeta, son bienvenidos aquí. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje final? Sí, Fundación América por la Infancia tiene una meta, que es que criemos una cultura de paz. Nosotros, para poder tener paz en el continente, necesitamos criar niños pacíficos, y niños pacíficos no se crían a golpes. Tenemos que criar sin violencia, porque sin violencia vamos a crear el mundo que queremos vivir, sin violencia, con paz, entendimiento y diálogo. Exactamente, pues estamos contigo, Álvaro, apoyándolos en esa paz, en este proyecto de paz. Muchísimas felicidades, les deseo todo lo mejor, que se les logre absolutamente todos los sueños que tengan. Nos vemos en León, Álvaro, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en México. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.